Reciba un cordial saludo y que el Señor les siga bendiciendo en todo tiempo y en todo momento. Hoy vamos a continuar nuestro segundo tema, y este tema trata de nuestra declaración de propósitos, principios fundamentales. ¿Por qué existimos como iglesia? Y antes de comenzar en nuestro manual, que se llama Membresía, la importancia de reunirse en la iglesia, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios, y que estos temas que estamos tratando en las clases que vienen sean de bendición, sean de fortaleza, y creo que lo más importante, que lo podamos practicar y que lo llevemos en la práctica en nuestra vida diaria. Así que oremos. Amado Señor, te damos las gracias. Hoy venimos, amado, con el propósito de seguir aprendiendo, así que enséñanos, revélanos, muéstranos lo que tengamos que hacer cada día. Sí, Dios Santo, y nosotros nos toca nuestra parte, el esforzarnos y llevarlo, bendito Dios, a la práctica cada día. Así que pedimos que tú nos enseñes, sé nuestro Salvador, sé nuestro Señor, sé nuestro Maestro. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, en este nuevo tema, en nuestra declaración de propósitos, tenemos principios fundamentales. El por qué existimos como iglesia, hay una razón. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es clara la palabra y siempre lo va a hacer. Nos está invitando a que permanezcamos unidos, con buena comunicación, y que claro que no haya diferencias o divisiones entre nosotros mismos, sino que creamos y que podamos practicar la palabra. La palabra de Dios se va a volver viva siempre y cuando nosotros la practiquemos. Así que sigamos avanzando. En esta clase número 4, que se llama Nuestra Declaración de Propósito, Principios Fundamentales, vamos a iniciar haciendo esta pregunta: ¿por qué existimos como iglesia? No sé si usted se ha preguntado en realidad ¿por qué caminamos como iglesia o por qué existe la iglesia? Pero vamos entonces a llevar a cabo estos principios fundamentales, llevando pues o haciendo una declaración de este propósito. Vamos a hacer la siguiente declaración. Nuestra declaración de propósitos es la siguiente: creemos que un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión producirán una iglesia fuerte. Yo le agregaría poderosa. Lo voy a volver a repetir. Creemos que un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión producirán una iglesia fuerte y poderosa. Ese es el principio fundamental de nuestra declaración de propósitos. Entonces, sigamos avanzando. Debemos de recordar, y claro, ya lo hemos leído, el gran mandamiento. Vamos entonces a la palabra. Busquemos Mateo 22 del 36 al 40. Mateo 22 del 36 al 40, y vamos a leer acerca de lo que Dios nos quiere mostrar acerca del gran mandamiento. Muy bien, dice así la palabra de nuestro Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento, la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese es el gran mandamiento que Dios nos está mostrando, y que lo creamos y que tengamos un gran compromiso para poderlo pues aplicar. Y cuando nosotros lo apliquemos, entonces nos llevará a que cumplamos la gran comisión, y entonces podremos obtener una iglesia fuerte y poderosa. Así que vayamos entonces también a la gran comisión, y eso está en Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Y vamos a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, amados hermanos, Cristo dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En este punto de la Gran Comisión, lo vamos a recordar en un inicio, es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor quiere que también cumplamos la Gran Comisión. ¿Para qué? Para que tengamos una iglesia fuerte y poderosa. Si nosotros lo llevamos a la práctica, si nosotros lo llevamos a la acción, seguro que obtenemos resultados increíbles de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra tiene ese poder para llevarnos hasta lo más inimaginable que nosotros podamos tener. Entonces, debemos de caminar, debemos de tener ese propósito de llevarlo a cabo cada día. Entonces, analizando lo que acabamos de leer, encontraremos 5 propósitos en los cuales debemos de nosotros pues llevarnos a la práctica, a la acción cada día. Y vamos al primero: amarás a Dios con todo tu corazón. Esto quiere decir, hermanos, que es adoración. Esta adoración se debe de llevar a cabo y debemos de practicarlo cada día. Otro propósito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es ministerio este propósito, hermanos. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir. Vayamos al número 3: id y haced discípulos. Es evangelismo. Este evangelismo también debe de ser cumplido, debe de ser llevado en donde nos encontremos, debe de compartirse. Y cuando lo compartamos, entonces vendrá el siguiente propósito, el número 4, bautizándolos. Y cuando se bautiza la persona, ya hay un convencimiento de Dios hacia la persona, entonces es compañerismo. ¿Por qué? Porque se van a poder incorporar a la iglesia de nuestro amado Jesús, que somos nosotros mismos. También entonces entraremos al quinto propósito: enseñándoles todas las cosas. Cuando entonces llegamos a este quinto propósito, le vamos a llamar que es discipulado. Y el discipulado entonces nos llevará a ser verdaderamente seguidores de Cristo, o en pocas palabras, hijos de Dios. Entonces, ¿por qué existimos como iglesia, hermanos? Nuestra iglesia existe entonces para celebrar. ¿Pero qué vamos a celebrar? Antes de ver el significado de celebrar, hermanos, creo que nosotros debemos de comprender que cuando conformamos a la iglesia del Señor, no solamente es la parte física, tiene que ver mucho con nosotros mismos como iglesia. Entonces, pero cuando llegamos al lugar de celebración, es muy importante tener por entendido que nosotros estamos disfrutando la presencia de Dios.
en su casa. Y parte de ahí que cuando vamos a la casa de Dios, como nosotros vamos como iglesia, entonces también lo vamos a llevar a nuestras familias, en nuestros lugares donde nos encontremos. Ahí vamos entonces a seguir disfrutando la presencia, pero mayormente debemos de celebrar entonces o disfrutar la presencia de Dios en la iglesia. ¿Cómo? Pues en adoración. También vamos a poder comunicar. En este caso, nuestra iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Y cuando se comunica la palabra de Dios, entonces estamos llevando a cabo el evangelismo que tantas personas pues deben de conocer, que se debe de llevar a cabo esta comunicación para que conozcan a quién estamos sirviendo, a quién estamos en este caso celebrando, en este caso también adorando la presencia de Dios. Nuestra iglesia también existe para educar. ¿A quién se debe de educar en este caso? Usted dirá, pero pues yo llevé educación desde la escuela y mi familia, pero es muy importante conocer la parte espiritual de nuestro Padre espiritual. Entonces, educar es al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a poder llevar a cabo? Pues por medio del discipulado. Y el discipulado, pues claro, nos va a llevar a que podamos entonces saber escudriñar la palabra, el poder llevarla a cabo en la práctica, el ayuno, la oración, que son necesarios. ¿Y para qué, hermanos? Porque es necesario llevar este estilo de vida para con nuestro Dios. Entonces nuestra iglesia existe también para demostrar. Pero ¿qué vamos a demostrar, hermanos? Pues el amor de Dios. Y es un ministerio que debemos de cumplir nosotros como iglesia. Por eso existe la iglesia de nuestro amado Jesús. Entonces debemos demostrar el amor de Dios cada día. Nuestra iglesia entonces existe para convivir. Y claro, lo vamos a llevar a cabo unos con otros. Y va a haber entonces un compañerismo. Y ese compañerismo se ve reflejado cuando salimos entonces de la iglesia. Y entonces las personas van a poder notar la diferencia de ese compañerismo. Y podremos, en dado caso, sin hablar, por nuestros hechos que van a hablar por sí solos, que tenemos compañerismo. Bien, entonces, la iglesia debe de practicar sus propósitos de existencia para que hermanos, se fortalezca, madure y siga creciendo. Esto es importante. Debemos de practicar estos propósitos. ¿Para qué? Pues para que podamos fortalecernos en el Señor, para que podamos entonces seguir tomando esa fortaleza en Dios, pero también que podamos caminar en la madurez que Dios nos está pidiendo, que no nos quedemos pequeñitos y que no sepamos qué hacer. Claro, esto lo vamos a lograr practicando estos propósitos. Tenemos que llegar a una madurez. Tenemos que llegar a la madurez del varón perfecto. ¿Para qué más? Porque cuando hay fortaleza y madurez, vamos a poder crecer. Vamos a poder llevar a cabo lo que Dios nos está mostrando. En este caso, que podamos cumplir el propósito. Entonces, sabremos el por qué existiremos como iglesia. Así que en ese momento ya sabemos qué es lo que debemos de hacer, a dónde ir y qué decir, porque Dios nos va a guiar siempre, pero nosotros debemos estar dispuestos entonces a poder creer estos propósitos. Y claro, lo importante es obedecerlos, porque cuando los obedecemos, entonces va a producirse una iglesia fuerte y poderosa, que es lo que
nuestro amado Jesús pues quiere ver en nosotros. Así que, hermanos, cumplamos esta parte. Esta es nuestra declaración de propósito. Son los principios fundamentales. Así que, hermanos, pues les invito entonces a poderlo cumplir. Y en este punto pues hemos terminado esta clase número 4. Así que le voy a invitar a que pues estudiemos las citas que acabamos de mencionar, a que las meditemos, a que podamos escudriñar, y lo importante es que lo practiquemos. Así que, hermanos, les invito entonces a estar en la próxima clase, y pues que el Señor les siga bendiciendo, les siga fortaleciendo. La práctica de la palabra es muy importante, así que el Señor le bendiga.